Efesios capítulo 4, verso 8, y vamos a leer del verso 8 al verso 12. Dice la palabra del Señor: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. Y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si fuera tan amable de poner sus manos sobre su Biblia y de cerrar sus ojos, y vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde nosotros nos acercamos delante de ti con gratitud y agradecimiento por estos regalos tan preciosos que tú has puesto en tu iglesia. Gracias porque son para la edificación de tus santos, y te pedimos que tú nos enseñes a recibir y a honrar cada uno de estos dones. Trae revelación mediante la enseñanza de tu palabra en esta tarde, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice: amén y amén. La semana pasada nosotros comenzamos una serie que hemos titulado Eclesía, y hemos estado hablando acerca de este grupo de dones que Jesús le dio a la humanidad y específicamente a la iglesia. Todos nosotros sabemos que en la Biblia se mencionan por lo menos 3 grupos de dones. Uno de estos grupos se encuentra en Romanos capítulo 12 y se conoce como los dones del Padre o los dones motivacionales. Estos son dones que Dios Padre nos da. Luego en 1 Corintios capítulo 12 se nos habla acerca de otro grupo de dones que son los dones espirituales. Estos dones nos los da el Espíritu Santo, pero acá en Efesios capítulo 4 se nos habla acerca de los dones ministeriales, y estos dones, estos regalos son dados específicamente de parte del Hijo. Los da el Hijo, o sea Jesús, para la edificación de la humanidad y para la edificación de la iglesia. La semana pasada nosotros hablamos acerca de los apóstoles y por qué necesitamos nosotros apóstoles en las iglesias, y hoy nosotros vamos a hablar acerca de los profetas. ¿Estamos de acuerdo? Porque habla de los apóstoles y luego de los profetas. Entonces vamos a hablar acerca de los profetas, pero vamos a aprender lo que un profeta realmente es y lo que un profeta realmente hace conforme a la palabra del Señor. Entonces tengo 3 puntos para usted esta tarde. Usted ya me conoce, me gustan los 3 puntos. Entonces el primer punto en el mensaje de esta tarde es que los profetas edifican a los santos. ¿Estamos de acuerdo? Los profetas edifican a los santos. El papel principal de un profeta en una iglesia es edificar o equipar a los santos. Un verdadero profeta no destruye la iglesia. Un verdadero profeta nunca trae división, nunca trae rencor, nunca trae temor. Ojo, un verdadero profeta nunca trae confusión al cuerpo de Cristo. Un verdadero profeta y la verdadera profecía siempre es para edificar la iglesia. Hay muchas personas que piensan que son profetas, dicen que ellos tienen el llamado para ser profetas, pero ellos lo que quieren es darle con el machete a todos. Ellos lo que quieren es darle duro ahí. Piensan que el llamado de ellos es condenar a las personas, acusar a las personas, confrontar a las personas, derribar y derrumbar y este tipo de cosas. Pero la Biblia dice que los verdaderos profetas edifican la iglesia. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 14 verso 3. 1 Corintios capítulo 14 verso 3. Vea este parámetro que la palabra del Señor nos da para entender, para poder discernir cuándo es una verdadera profecía. Dice 1 Corintios capítulo 14 verso 3: pero el que profetiza les habla a los demás, vea, dice, para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Una vez más, para edificarlos, para exhortarlos y para consolarlos. Entonces los verdaderos profetas edifican con sus palabras, consuelan con sus palabras y exhortan con sus palabras.
déjeme hacerle una pregunta, y si usted fuera tan amable de ser sincero conmigo, creo que a todos nos ha pasado. ¿Le ha pasado a usted que le han dado una palabra de parte del Señor, pero usted sale más confundido de lo que usted entró? ¿Le ha pasado? Sí. ¿Le ha pasado que usted le da una palabra de parte del Señor, pero lo que produce esa palabra es temor, incertidumbre, confusión, condenación? ¿Le ha pasado? Usted dice, ¿estaré bien o no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Déjeme decirle algo, esa palabra no vino de parte de Dios. Las verdaderas profecías, la verdadera palabra de parte de Dios siempre trae edificación, exhortación y consolación. Si la palabra no lo edifica, no es de parte de Dios. Si la palabra no lo consuela, no es de parte de Dios. ¿Sí? Si la palabra lo golpea, si lo lastima, si le mete temor, si le mete duda o confusión, no hay que recibir esa palabra. Entonces hay personas que piensan que son como los profetas del Antiguo Testamento. Ellos dicen, no, es que lo que pasa es que los profetas del Antiguo Testamento, aquellos sí entraban duro, yo por eso soy profeta, pero del Antiguo Testamento. Pero déjeme mostrarle cómo eran los profetas realmente del Antiguo Testamento. Vea lo que dice el libro de Esdras, Antiguo Testamento, libro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, verso 1, dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, hablaron a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. En otras palabras, les profetizaron. Vea, dice entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios los ayudaban. Entonces quiero que note cómo los profetas ayudaban a construir, no a destruir, a construir la casa de Dios. Ese es el verdadero llamado profético. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 1, verso 5. Este es el versículo que muchos intentan utilizar para decir que ellos son un profeta, pero del Antiguo Testamento, y por lo tanto tienen derecho a derribar y a derrumbar. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Verso 9 dice, y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo, yo el Señor he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. Entonces muchas personas dicen, ajá, es que yo he sido llamado a ser ese tipo de profeta, para arrancar y derribar y destruir, y entonces yo sí le digo sus verdades a la gente. Pero note aquí usted que dice la palabra que Dios puso a Jeremías sobre naciones y reinos, sobre naciones y reinos. La Biblia habla de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y los profetas están para destruir y para derrumbar el reino de las tinieblas y para edificar el reino de Dios. Entonces no está hablando de derrumbar y destruir cosas en la iglesia. Ahora, Dios sí a veces utiliza a los profetas y a las demás personas para hablar corrección. Hay veces en donde Dios a través de alguien más viene y nos dice, compone tu vida, ¿verdad? De repente esa relación no te conviene, le dice alguien a un joven, a una muchacha, ¿verdad? Es marero y no se va a componer después de casarse. El aguacate está podrido, te estás dando cuenta que está podrido el aguacate, no te cases con un aguacate podrido, dice el Señor, ¿verdad? Arregla tus finanzas o corrige tu corazón, estás ofendido, no contengas amargura en tu corazón. Pero algo muy importante a notar es que cuando Dios corrige, Dios siempre corrige para traer misericordia. La corrección de Dios siempre da una oportunidad de salir, no es una condenación, no es un castigo. Siempre el deseo de Dios es que nosotros nos arrepintamos para poder alcanzar misericordia. Entonces, si viene alguien que dice ser profeta, pero expone o condena públicamente a alguien, eso no es de Dios, eso es del diablo. Entonces, si viene alguien y dice el Señor, yo vi tu carro enfrente de la cantina, arrepiéntete, borracho, eso no es de parte de Dios, porque eso es condenación y vergüenza pública. Dice el Señor, estás en pecado, y se lo dice enfrente de todos. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es de que todos los demás de ahora en adelante van a ver a ese hermano y lo único que van a ver es al hermano borracho.
Entonces, y de repente puede ser que no sea ni siquiera cierto, ese fue el don de sospecha, pero ahora ya todos, pobrecitos, lo tildaron de el hermano bolito. Y entonces viene el hermano el próximo domingo a la iglesia y todos dicen, y todos lo juzgan. Entonces jamás hay que hacer eso. Y entonces cuando nosotros en nuestra vida personal tenemos que corregir o confrontar alguna situación, de repente hay una persona en nuestra vida o en nuestro trabajo, en nuestra familia, y necesitamos confrontar o corregir alguna situación, déjeme enseñarle un principio que es muy importante para poder hacer estas cosas. Escuche, hay que usar gracia para con la persona. No debemos utilizar gracia para con el espíritu que está detrás de la persona. Si me explico, voy a decir eso otra vez. Necesitamos utilizar gracia para la persona, pero no necesitamos utilizar gracia para con el espíritu que está detrás de la persona. Cuando usted sabe que necesita confrontar a alguien, váyase orando. Ore antes, prepárese antes, fortalézcase antes y tome autoridad sobre ese espíritu. Reprenda ese espíritu de ira, de amargura, de desobediencia, de ofensa, de pecado, de cualquier situación. Pero luego cuando usted está con la persona, hable palabras de gracia y de misericordia y de amor. Amén. Entonces no utilice esas oportunidades. Yo sí le di duro, pero lo dejé quieto de una vez. No. Usamos nuestras palabras para animar y edificar a la persona. Entonces los profetas animan o edifican a los santos. Número 2, aquí está el segundo punto. Los profetas equipan a los santos. ¿Sí? Los profetas equipan a los santos. Aquí hay una pregunta que parece muy fácil de contestar, pero veamos realmente cuál es la respuesta. ¿Qué piensa usted que hacen los profetas? ¿Cuál es el papel principal de los profetas? La mayoría de cristianos diríamos, ¿qué hace un profeta? Un profeta profetiza, ¿no? Porque un evangelista evangeliza. Entonces, si un evangelista evangeliza, un profeta entonces profetiza. Y eso es cierto, pero déjeme decirle algo. Todos los santos, y esto es muy importante, todos los santos profetizan. De hecho, yo le voy a mostrar en un momento que todos nosotros hemos sido llamados a profetizar. Todos hemos sido llamados a profetizar. Entonces los profetas no profetizan como profetas. Como profetas ellos equipan a los santos para la obra del ministerio. El papel principal de los profetas, escuche bien, no es profetizar. El papel principal de los profetas es equiparnos a nosotros para escuchar a Dios y para animar a las demás personas con nuestras palabras. ¿Qué significa la palabra profecía? Escuche, esto es muy importante. ¿Qué significa la palabra profecía? La palabra profecía significa hablar de parte de Dios. ¿Qué significa la palabra profecía? Otra vez, muy bien. ¿Qué significa la palabra profecía? Hablar de parte de Dios. Ojo que yo no dije que la palabra profecía significa predecir el futuro. Hay muchos cristianos que piensan que el papel de un profeta es predecir el futuro, es decir, qué nos va a pasar, de qué nos vamos a morir, cuántos millones de dólares nos vamos a ganar y todo esto. Y hay muchas personas que tratan a los profetas como la bola de cristal de los evangélicos o como el horóscopo de los evangélicos para predecirles el futuro. Pero un profeta, una profecía es simplemente hablar de parte de Dios, es decirle algo a alguien de parte de Dios, y todos nosotros hacemos eso. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo, usted lo ha hecho. ¿Alguna vez le ha pasado que de repente usted va por su vida normal, usted está en sus quehaceres diarios y de repente se recuerda de alguien y uno dice, ¿qué habrá sido de aquel? ¿Qué le habrá pasado al hermanito? Que ya tengo rato de no saber. Le voy a poner un mensajito solo para... ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Solo quiero decirle que he estado pensando en usted, orando por usted, que el Señor le bendiga. Y le responden y le dicen, eso es exactamente lo que yo necesitaba. Hermano, ¿cómo sabía? Eso es exactamente lo que yo necesitaba. ¿Sabe cómo se llama eso? Déjeme decirle cómo se llama. Eso se llama profecía. Usted está fluyendo en la profecía, porque ¿quién le dijo a usted que esa persona necesitaba algo? Dios, no usted. De repente usted está en su devocional diario y hay un versículo que usted lee y de repente ese versículo, uno dice, hay alguien más que necesita esto, y entonces usted le escribe un mensajito a su amigo, a su amiga, a alguien y le dice,
yo tengo este versículo para usted, se lo dejo. El Señor me mandó que yo le dijera este versículo y de repente la respuesta es, ese fue justamente el versículo que yo leí hoy en la mañana en mi devocional. ¿Cómo vamos a dar con el mismo versículo? Hay más de 31,000 versos en la Biblia. ¿Cómo vamos a dar nosotros con el mismo versículo de pura chiripa, por así decirlo, de pura casualidad? No funciona así, es el Espíritu Santo. Esa es profecía. Profecía es simplemente, ¿sabe cuál es uno de los mayores ministerios proféticos? Los abrazos. Los abrazos son una de las mejores maneras de transmitir la unción y el poder del Espíritu Santo. Vaya y abrace a alguien, eso habla mucho. Y es una de las cosas, creo yo, que han sido más tristes de esta pandemia, es de que a la gente ya no le gusta abrazar a causa de esto. Y espero que usted no sea de esas personas, ¿verdad? Que medio alguien se le acerque. No. Entonces ya estuvo, mire, a usted no le va a pasar nada, usted es hijo de luz. Entonces abraza a la gente, amén. Es increíble, usted con ir a abrazar a alguien, usted le puede ministrar vida, amor, misericordia a esa persona. Puede ser exactamente lo que esa persona necesitaba. Y yo lo he visto porque yo tengo el privilegio de estar ahí atrás durante la alabanza en los servicios y yo tengo el privilegio de poder abrazar a las personas cuando vienen entrando a la iglesia. Hermano, ¿cómo está? Y voy y los abrazo. Es increíble porque muchas veces yo siento como cuando yo abrazo a la persona, algo cambió. Hay personas que ellos necesitaban eso. Y eso no es un momento místico, no es aleluya, no es tráigame el aceite, no es eso. Es simplemente dejarse utilizar por el Señor. Eso es profecía, ministrar la palabra a alguien. Hay varios profetas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 15:32 habla de Judas y Silas. Dice, como Judas y Silas también eran profetas, dice, con mucho afecto fraternal, consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. ¿Qué hicieron estos profetas? Consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Déjeme hablarle rápidamente de un par de tipos de personas con las que usted tiene que tener cuidado, que piensan que son profetas, pero no lo son. La primera categoría de personas es de que hay muchas personas ahora por las redes sociales abundan que piensan que su ministerio es criticar o denunciar o hablar mal de otros pastores o ministros. Tienen cuentas en Facebook, tienen cuentas en Instagram, tienen canales de YouTube y les encanta estar atacando y criticando a muchos pastores y ministros, a los más famosos, por supuesto, a los más reconocidos, y que 7 razones por las cuales fulano y tal es un hereje y el pastor no sé qué hizo la señal de la bestia y aquel otro es un Illuminati y este otro, y entonces piensan que ese es su llamado de parte de Dios. Déjeme decirle algo, eso no es de parte de Dios, eso es de parte del diablo. A Dios no nos ha llamado a hacer ese tipo de cosas y mi amado hermano, le puedo decir algo, usted debe tener mucho cuidado de nunca criticar a un ministro o a un pastor, porque cada quien va a tener que rendir cuentas. La Biblia dice que el siervo de otro cae o está de pie para su Señor. En otras palabras, usted y yo podemos estar en desacuerdo con un ministro, con un pastor, pero eso no nos da a nosotros el derecho de criticarlo públicamente. Entonces hay muchos pastores, muchos ministros con los cuales yo personalmente no estoy de acuerdo bíblicamente. Yo escucho una enseñanza de estas personas y yo digo, no, eso no es lo que la Biblia enseña, o sea, no es la mejor manera de explicarlo. Pero yo no me pongo en mi Facebook a decir, hermano, solo les quiero contar que el hermano fulano tal es un hereje, Dios los bendiga. Yo no pongo ese tipo de cosas. Y usted tampoco, por favor, no le dé like a ese tipo de cosas, no comparta ese tipo de cosas, no publique usted ese tipo de cosas. Y nosotros decimos, es que hay que decir la verdad, hay que exponer a estas personas. No. Usted manténgase en lo que el Señor le ha dado a usted y los demás tienen que ir rindiendo cuentas. Amén. Entonces no estamos aquí para andarnos criticando y pelando unos a otros y que hay que mantenernos firmes en lo que el Señor nos mandó a hacer. Otro tipo de persona con la que hay que tener cuidado, que dicen ser profetas pero no lo son, escuche, son las personas que solo hablan del futuro. Otra vez quiero decir algo y es muy importante, el papel principal de un profeta o de la profecía no es predecir el futuro. Eso es parte de, sí, porque existe tal cosa como la palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, y Jesús dijo que parte de lo que el Espíritu Santo haría era revelarnos el futuro, entonces eso es parte de, pero hay personas que nunca animan, nunca consuelan, nunca edifican, lo único que hacen es viven prediciendo el futuro, es todo lo que hacen, y ya llevan
20 años de estar prediciendo que el próximo año va a ser el arrebatamiento y solo le viven diciendo a la gente que el otro año van a viajar, el otro año van a tener otra familia, otro y todo tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Eso, mi amado hermano, perdón que se lo diga, pero ese tipo de personas, eso se llama adivinación. Eso no es profecía. Y la adivinación es del diablo, no es de Dios. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, porque hay personas que es todo lo que hacen, nunca hablan de otra cosa, solo es, y entonces voy a decir algo y se lo digo con todo el amor del mundo, pero es la verdad, se lo tengo que decir. Hay que tener cuidado porque hay un grupo de personas, abundan este tipo de personas, este tipo de profetas que todos los años salen a hacer sus declaraciones proféticas acerca de lo que va a pasar ese año, ¿verdad? Todos los años en diciembre o a los primeros días de enero ellos dicen: este siguiente año va a pasar esto y esto y esto y esto. Mire, no les haga caso. Eso no es necesariamente de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la habilidad y la responsabilidad de escuchar a Dios para nuestra propia familia y para nuestra propia vida. No planifique su año respecto a ese tipo de declaraciones, porque siempre salen a decir todos los años va a pasar algo grande a inicios de año y va a pasar algo grande a finales de año. Ajá, todos los años pasa algo grande a inicios de año y pasa algo grande a finales de año. Usted recuerda, ahora tal vez no sé si usted recuerda esto, pero en el 2020, a inicios de 2020, todos estaban diciendo que iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial porque Estados Unidos mandó a matar a un general iraní. ¿Se recuerda? Entonces, antes de que pasara la pandemia, todos estaban ahí, hasta salieron aquellos memes, ¿se recuerdan? Donde para los iraníes aquí es Estados Unidos y apuntando hacia ellos, ¿verdad? No acá, apuntando hacia nosotros. Por cualquier cosa no queríamos confusiones. Y entonces salieron muchos a decir: va a empezar la Tercera Guerra Mundial. ¿Comenzó? No, por supuesto que no. Lo mismo están haciendo ahorita con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Va a comenzar la Tercera Guerra Mundial? No, no le haga caso. Guárdese, manténgase firme en lo que la palabra dice. Amén. ¿Sí? Entonces no base su vida alrededor, andan prediciendo que este año sí, que no sé qué. Siempre, todos los años ocurren diferentes cosas. Entonces no se vaya con la finta. Usted manténgase firme en lo que el Señor le dijo. ¿Cuántos profetas no salieron a decir después del COVID que el Señor les había dicho que iba a haber COVID? Todo el mundo salió a decir que el Señor les había revelado después del hecho que iba a haber COVID. ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿Verdad? No dices que el Señor me dijo que en marzo iba a surgir una pandemia. Para comenzar, la pandemia no surgió en marzo, surgió en diciembre del año anterior. En Guatemala tal vez comenzó en marzo, pero en los chinos, pobrecitos, ya están muy afectados. Y luego empezaron a decir: pero en abril esto se va a desvanecer. Para el día de resurrección ya no va a haber nada. Y más encerrados que nunca estábamos en abril. Pero en agosto, dice el Señor. Y tampoco. Entonces, ¿cuál es el punto? No le haga caso a ese tipo de declaración. No le haga caso. Hay personas que le profetizan a usted después del hecho. Algo pasa en su familia y luego llegan con usted: es que el Señor me había dicho que esto le iba a pasar. Ah, gracias. ¿Y por qué no me dijo antes? ¿Verdad? ¿De qué me sirve ahorita que ya estuvo? Me viene a decir que el Señor le había dicho. Eso no me sirve a mí de nada. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de personas. Este tipo de personas que solo se dedica a predecir el futuro. Escuche, esto suple una necesidad en ellos de ser importantes. Pero no deberíamos buscar ser importantes, deberíamos buscar equipar a los santos para la obra del ministerio. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 18, del verso 9 en adelante. Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti, dice, nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie, oiga, que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas. Entonces, se lo voy a poner de otra manera. Toda esta gente que se mencionan, los adivinos, los sortílegos, los hechiceros, etcétera, todas estas personas, se lo puedo explicar de otra manera, es gente tenebrosa. ¿Conoce usted gente y todo tiene que ser místico y misterioso y todo tiene que ser súper espiritual? Tengan cuidado con ese tipo de gente. Usualmente no vienen de parte de Dios. La gente que sí es de Dios, es agradable estar con ellos.
La verdadera santidad es agradable estar con ellos. Los verdaderos profetas es agradable estar con ellos. Pero hay personas que dan como que un poco de miedito. Y todo tiene que... y dice el Señor. Entonces, usualmente ese tipo, hay personas que tenga cuidado con las personas que todo tiene que ser súper espiritual. Usted no las puede invitar a comer una hamburguesa sin que tenga que ser un gran acto. Vamos a derramar el aceite sobre la hamburguesa. Solo podemos comernos las papas fritas, gracias. Tenemos que hacer tenemos que tocar el shofar. O sea, ¿sí me explico? O sea, no estoy intentando demostrar un punto aquí. Hay personas que todo tiene que tener un significado. Cada número, cada letra, cada día, tiene que tener un significado. Yo recuerdo hace algún tiempo viendo en Facebook que un grupo salió a hablar de que la letra J era diabólica. Era del diablo la letra J por su forma y que se parecía a un cacho del diablo y que no sé qué. Yo no sabía qué hacer porque como yo me llamo Josué, me están hablando a mí, dije yo, entonces ahora en adelante voy a ser Josué. No le va a pasar a usted como le pasó a me contaron la historia de un señor que se llamaba Víctor. Se llamaba Víctor, pero no podía pronunciar la C. Entonces toda la vida cuando le preguntaban cómo te llamas, Víctor decía. Víctor. Pero no, Víctor. Entonces finalmente un día se cansó y dijo, yo ya no quiero seguir con esto de que no puedo pronunciar bien. No, ¿saben qué? Yo me voy a ir a cambiar el nombre. Ya me cansé de estar así, me voy a ir a cambiar el nombre. Se fue a cambiar el nombre y cuando regresó sus amigos le preguntaron, ¿y ahora cómo te llamas? Héctor. Entonces de todos los nombres que pudo haber escogido, escogió uno muy similar, ¿verdad? Entonces ya no era Víctor, era Héctor. Entonces no le haga caso a este tipo de gente. No le haga caso al tipo de gente, escuche a las personas que hacen alarde de su vida espiritual. No hay que alardear de nuestra vida espiritual, ese tipo de cosas se notan. Sí, entonces hay personas que le dicen a usted constantemente, sí hermano, yo oro 8 horas al día. Y yo la última vez que estuve en una visión en el monte Sinaí. Mire, hay un versículo en 3 de Jericó que dice que el perico donde quiera es verde. ¿Cómo está la cosa? Va? El loro donde quiera es verde. Entonces, en otras palabras, si usted ora de madrugada, se le va a notar por las ojeras. No, por la forma en que el Señor le habla. ¿Sí? No necesitamos alardear de nuestra vida espiritual porque si nosotros oramos, eso se nota. Si no oramos, también se nota. Y muchas veces las personas que mucho dicen que son algo, usualmente es porque no lo son. Las personas que mucho dicen que hacen algo, es porque no lo hacen. Hay un principio en el liderazgo que dice que si yo tengo que decirle a todo mundo que soy líder, es porque no soy líder. Si yo tengo que entrar aquí a decirle a todo el mundo, yo soy el pastor, yo soy el pastor, yo soy el pastor, respétenme, respétenme, es porque me siento inseguro. Es porque en verdad yo no soy el líder. Pero si en verdad soy el líder, eso se debería notar. Entonces, si usted ora y busca al Señor, eso se le nota. ¿A quién entonces deberíamos seguir? Aquí está la cuestión. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15, dice: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberían escuchar. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. El profeta al que se refiere acá es Jesús. A él deberíamos seguir. Entonces, Dios ha apuntado a Jesús para ser nuestra guía. No a gente tenebrosa, no a gente rara, no a gente que anda atacando a otros cristianos en Facebook. Dios ha apuntado a Jesús para ser nuestra guía y Jesús nos habla a través de su palabra. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano, si usted pone su fe únicamente en la palabra de Dios, usted jamás será avergonzado. Usted jamás será avergonzado porque la palabra de Dios, dice 2 de Pedro, es la palabra profética más segura. Entonces todos los profetas, los más consagrados, los más santificados, en algún punto van a fallar porque son seres humanos. Pero Jesús nunca falla a través de su palabra. Entonces los profetas también equipan a los santos. Y el último punto es una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo puedo ser yo un profeta? ¿Cómo puedo ser yo un profeta? Y tenemos que entender que cuando hablamos de esto no estamos hablando del don ministerial que equipa. Se lo puedo expresar de esta manera. Todos nosotros hemos sido llamados a profetizar. No todos hemos sido llamados a ser profetas. Hay una diferencia entre el don de la profecía y el don del profeta. Todos hemos sido llamados a profetizar. Y ahorita le voy a leer el versículo. Pero no todos hemos sido llamados a ser profetas. Y lo podemos entender fácilmente si lo hablamos en términos de otro don.
Todos nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Y la mayoría de nosotros que estamos acá en algún punto se nos ha dado la oportunidad de predicar o compartir el evangelio, ¿verdad? En algún grupo, en alguna célula, en una reunión familiar, lo invitan a predicar. Ahora, pregunto, ¿porque a alguien lo llaman a predicar es pastor? ¿Qué piensan? No. Si ya llevan 50 veces de predicar, ¿entonces significa que ya son pastores? No, porque el papel principal de un pastor no es predicar. El papel principal de un pastor es cuidar a las ovejas. O sea, hay quienes piensan que ¿para qué sirve el pastor? Para predicar. Y rayados los pastores, mil veces dichosos, se paran a hablar 40 minutos el domingo y luego el resto de la semana ahí durmiendo en su casa. Qué bueno fuera, ¿verdad? Como me dijo a mí una persona, no consigo trabajo, vosotros, aunque sea voy a poner a mi iglesia, dijo. Hay mucha gente que eso es lo que piensa, pero no es así. Entonces, todos hemos sido llamados a profetizar, no todos hemos sido llamados a ser profetas. ¿Por qué? Porque los profetas nos equipan para animar a los demás. Ese es el don del profeta. Los profetas nos equipan para animar a los demás. Y nosotros debemos ser personas que animan a las demás personas. Los profetas nos equipan, recibimos eso que nos dan y luego lo utilizamos para animar, para edificar a las demás personas. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer eso? Déjeme darle dos formas rápidamente de cómo usted puede hacer eso. Número uno, hay que tener la disposición para ser equipados. Todos los santos hemos sido llamados para ser equipados, pero no todos los santos lamentablemente se dejan equipar. Entonces hay muchos santos que quieren servir en el área del ministerio, pero no se dejan equipar. ¿Cómo puedo ser yo equipado entonces? Si yo soy santo, ¿cómo puedo ser yo equipado? La primera manera, la forma más sencilla, venga a la iglesia. Vengamos a la iglesia, asistamos a los servicios. Hay cristianos que dicen, yo quiero ser equipado, pero aparecen en la iglesia cada 6 meses. Entonces vengamos cada domingo, vengamos cada fin de semana y eso nos empieza a equipar. Aparte de eso, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, involúcrese en la iglesia. Involúcrese en un grupo, en una comunidad, en un discipulado, involúcrese en alguna área. En agosto comenzamos otra vez con el instituto, con el IDESTA. Entonces inscríbase, aprenda, prepárese, porque lo que usted recibe acá, usted lo puede utilizar para allá afuera. Lo que el Señor le habla acá, usted lo puede utilizar para otras personas que lo necesitan allá afuera. Entonces, primer paso es estar dispuestos, tener la disposición de ser equipados. Y número 2, debemos crecer y aprender a ser utilizados por Dios. Y eso significa ser obedientes. El segundo paso es ser obedientes. Eso significa que de pronto vamos a escuchar una voz interna, y a todos nos ha pasado, que escuchamos una voz interna que nos dice, anda a decirle tal cosa a tal persona. Nos recordamos de alguien y decimos, yo debería llamar a esa persona, debería escribirle a aquel mi amigo. Pero siempre es esa lucha de decir, ¿seré yo o será el Señor? Y muchas veces dejamos pasar por alto esas oportunidades y resulta que sí era Dios el que nos estaba hablando. Dios utiliza a las personas que son obedientes. Dios utiliza a las personas que están dispuestas a dar ese paso y arriesgarse y decir, tal vez me estoy equivocando, pero yo sí voy a decir lo que Dios me está mandando a decir. Y tal vez alguien dirá, pero capaz me equivoco, y aquí está la revelación para todos nosotros. Amén, sí, se va a equivocar. Todos nosotros nos hemos equivocado y todos nosotros nos seguiremos equivocando, pero Dios no regaña, Dios no se enoja con las personas que se equivocan. Dios las sigue usando y entrenando y capacitando. Así es como nosotros vamos aprendiendo. Es 1000 veces mejor, mi amado hermano, lanzarnos en fe y decir lo que el Señor nos está mandando a decir y equivocarnos, a quedarnos con eso y a ser desobedientes.